Y si te dijera que una de las ideas más sagradas de nuestra cultura, la de que el trabajo duro es la clave del éxito, es en realidad un engaño, una operación psicológica casi diseñada para mantenernos ocupados. Es una premisa que te obliga a frenar y a cuestionarlo todo, ¿no? Estamos revisando un texto llamado La ilusión del trabajo duro y la misión significativa, y su argumento es precisamente ese, que hemos sido condicionados para venerar el esfuerzo por el esfuerzo mismo, perdiendo de vista lo que de verdad genera resultados. Exacto. Así que nuestra misión acá es desglosar esta perspectiva. Y que quede claro, no se trata de promover la pereza, para nada, sino de entender si hemos estado usando el mapa equivocado todo este tiempo. ¿Qué pasa si el agotamiento no es una medalla de honor, sino una señal de que vamos en la dirección incorrecta? Esa es la pregunta del millón. El texto nos invita a explorar una alternativa, que es el poder de una misión tan alineada con nuestra naturaleza, que el esfuerzo deja de sentirse como un sacrificio y se convierte, digamos, en una consecuencia natural. Pues empecemos por el principio. El autor arranca con una confesión muy personal. Dice que toda su vida la gente le ha dicho cosas como «eres muy trabajadora» o «qué disciplinada eres», y que eso nunca, pero nunca, le sonó a un halago. De hecho, sentía que era una mentira. Claro. Porque sus verdaderos triunfos, los que marcaron la diferencia, no vinieron de ahí. Y ese es el gancho. Nos está diciendo que la correlación que damos por sentada, o sea, más horas de esfuerzo igual a mejores resultados, es una falacia. El mundo real, según esta perspectiva, no es lineal, no es una ecuación tan simple. Para nada. Y lo ilustra con un ejemplo que es brutalmente claro. Nos pide imaginar dos escenas. En una esquina tenemos al dueño de una lavandería. El tipo trabaja 12 horas al día, de pie, doblando ropa sin parar. Un trabajo honesto, agotador. En la otra esquina, un day trader. Para quien no esté familiarizado, es alguien que compra y vende activos financieros en minutos u horas. Este trader se levanta, enciende su computadora y, bueno, antes de terminarse el primer café, gana el salario de un año entero del dueño de la lavandería. La pregunta que lanza el texto es devastadora. ¿Quién trabajó más duro? Y la respuesta obvia es el dueño de la lavandería. Obvio. Pero la pregunta que realmente importa es ¿a quién le importó? El mercado no recompensa el sudor, recompensa la efectividad, la estrategia, el apalancamiento. Exacto. Si la riqueza fuera una recompensa directa por el esfuerzo físico, la lista de Forbes estaría llena de obreros, agricultores y personal de limpieza. Pero, como señala el texto, la realidad es la opuesta. Fueron chicos de tecnología con manos suaves, como dice, los que crearon las plataformas que usamos, y desertores universitarios los que construyeron nuestras computadores. Lo fascinante aquí es que no se está denigrando el trabajo de nadie, para nada. El punto es más sutil. Se trata de la diferencia entre trabajar en el sistema y trabajar sobre el sistema. La elección de dónde aplicas tu energía es infinitamente más importante que la cantidad de energía que aplicas. Totalmente. El dueño de la lavandería está atrapado en un juego lineal. El trader encontró un juego con un apalancamiento desproporcionado. Entiendo ese punto, la idea de que el esfuerzo no siempre se traduce en resultados. Pero el texto va mucho más allá, ¿no? No solo dice que la idea es ineficaz, sino que sugiere que fue creada con una intención casi maliciosa. Usa la palabra propaganda. Eso es un cambio de juego. Totalmente. Y esa es la tesis central. El autor sostiene que esta veneración del trabajo duro no es una virtud humana innata, sino una campaña de propaganda que, según la fuente, tiene un origen histórico muy claro, la Revolución Industrial. A ver, explícame eso. ¿Cómo conectamos las fábricas del siglo XIX con la cultura del levántate a las 5 de la mañana de hoy? La conexión, según el texto, es la necesidad. Las élites industriales de la época necesitaban una fuerza laboral masiva para tareas increíblemente monótonas, repetitivas y, francamente, deshumanizantes. El problema era cómo conseguir que la gente hiciera eso voluntariamente durante 12 o 14 horas al día. Claro. La solución fue una campaña cultural. Se empezó a vender la idea de que el sufrimiento en el trabajo era noble, que el sacrificio era una virtud, que el agotamiento era una señal de carácter.
O sea que convirtieron una necesidad económica de unos pocos en un imperativo moral para todos. El texto usa una frase durísima. Dice que necesitaban una clase esclava entusiasta. Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Se tomó algo que en la mitología era un castigo como el de Sísifo empujando eternamente una roca y se le rebautizó como un acto de nobleza. El texto argumenta que esto va en contra de nuestra naturaleza fundamental. Y para explicarlo, recurre a analogías muy potentes. Sí, la del león y el ganado me pareció genial. La idea de Naval Ravikant. Así es, la idea es que los seres humanos no estamos diseñados para pastar como el ganado, o sea, trabajando de forma lenta y constante durante 8, 10 o 12 horas. Nuestra naturaleza es más parecida a la de un depredador, a la de un león. Picos de esfuerzo intenso y enfocado, como una cacería, interrumpidos por largos periodos de descanso, de observación, de ocio. Después de la caza, volvemos a descansar y a recuperarnos. Entonces el modelo de 8 horas de oficina es, según esto, un diseño completamente antinatural. Y luego está la cita de William Blake. El zorro se provee a sí mismo, pero Dios provee al león. ¿Cómo encaja eso? El zorro es astuto, trabajador, siempre está buscando, escarbando. Representa, digamos, el esfuerzo constante, la supervivencia diaria. El león, en cambio, representa el poder, la confianza. No se desgasta en pequeñas tareas. Espera el momento adecuado y actúa con una fuerza explosiva y decisiva. El texto nos dice que en una era de apalancamiento tecnológico, donde una buena idea puede tener un impacto masivo, la estrategia del león es la ganadora. Se trata de elegir la caza correcta, no de correr sin parar. Ok, todo esto tiene sentido a nivel teórico. Pero entonces el texto se mete con figuras muy concretas de la cultura actual. Menciona gente como David Goggins o Jocko Willink, que son básicamente los sumos sacerdotes de la grind culture, de esta cultura del sacrificio. La acusación que les hace es que venden medias verdades cómodas. A mí me parece una crítica muy fuerte. ¿Qué es lo que el autor cree que están omitiendo? Esa es la pregunta clave, porque el texto no niega el esfuerzo monumental de estas personas, para nada. Lo que argumenta es que estamos malinterpretando la fuente de ese esfuerzo. El problema no es lo que Goggins hace, sino cómo lo interpretamos los demás. Creemos que su éxito viene de una fuerza de voluntad sobrehumana para hacer cosas que odia. Claro, pensamos que se fuerza a sí mismo, que sufre y lo soporta y ya. Y ahí está la media verdad. El texto argumenta que para Goggins, correr 160 kilómetros no es una tortura en el sentido convencional. Es un estado de flujo, de trascendencia. Es la máxima expresión de su misión personal, que es conquistar sus propios límites. No está trabajando duro en el sentido de resistirse a algo. Al contrario, está fluyendo con su propósito más profundo. O sea que el problema no es lo que ellos hacen, sino cómo lo vendemos y cómo lo compramos el resto. Que intentamos copiar el qué, correr mucho, levantarse temprano, sin entender el porqué de ellos. Precisamente. Y eso nos lleva a la distinción más importante de todo el texto, que es la diferencia entre trabajo duro y esfuerzo. Son dos cosas completamente distintas. El texto lo define así. El esfuerzo es un efecto de trabajar en una misión significativa. Es una consecuencia, no la causa. A ver, desglosa eso un poco. Piénsalo de esta manera. El trabajo duro solo es necesario cuando hay resistencia interna. Cuando tienes que arrastrarte fuera de la cama para ir a un trabajo que detestas, eso es trabajo duro. Cuando usas toda tu fuerza de voluntad para terminar un informe que no te importa. Eso es trabajo duro. Estás luchando contra ti mismo. El esfuerzo, en cambio, es lo que surge de forma natural cuando estás completamente inmerso en algo que te apasiona. No requiere fuerza de voluntad porque no hay resistencia. La analogía que usa el texto para esto es perfecta. La del adolescente obsesionado con el básquetbol. Es la mejor ilustración. Este chico lanza miles de tiros a canasta. Se olvida de comer. Su madre tiene que rogarle que entre a casa por la noche. Y lo hace con una sonrisa. Desde fuera, la cantidad de energía que gasta es inmensa. Podríamos llamarlo un trabajador duro. Pero él no lo siente así. Para él, es un juego. Es pura alegría. Es verdad. Nadie miraría a ese chico y diría, pobrecito, qué duro trabaja. Dirían, wow, qué pasión tiene. Está tan alineado con su misión de ser un gran jugador que la energía parece inagotable.
Es un motor que se autoalimenta. Es constantemente, que te sientas como si estuvieras nadando contra la corriente todos los días. El texto dice que es una señal inequívoca de que estás en el vehículo equivocado. La resistencia constante es un dato, no un defecto de carácter que hay que superar con más disciplina. Eso es algo que creo que muchísima gente siente, pero no sabe cómo nombrar. Esa sensación del domingo por la noche, ¿no? El texto le pone nombre. Es la resistencia de tu propia naturaleza diciéndote que algo no encaja. Pero, y aquí viene la parte difícil, ¿esta idea del león no suena un poco a un lujo que no todos pueden permitirse? ¿Qué pasa con la persona que tiene que trabajar 12 horas en la lavandería para sobrevivir? ¿El texto aborda esa realidad? Es una objeción fundamental, claro. Y aunque el texto no se centra en la política socioeconómica, sí ofrece una respuesta implícita. No se trata de abandonar tus responsabilidades de la noche a la mañana. El llamado a la acción es diseñar la vida con intención. Se trata de empezar a ver esa resistencia no como algo que hay que soportar, sino como una brújula que te indica hacia dónde deberías moverte, aunque sea poco a poco. Es empezar a construir en paralelo el vehículo correcto. Entiendo. No es un interruptor de encendido y apagado, es un proceso de reorientación. Entonces, si el trabajo duro es el motor equivocado, ¿cuál es el correcto? La respuesta del texto parece ser la misión. Exacto. Y para eso redefine una palabra que asociamos directamente con el trabajo duro. Disciplina. La mayoría pensamos que disciplina es forzarte a hacer lo que no quieres hacer. Pero el texto nos recuerda la raíz de la palabra, discípulo, que significa seguidor. Para ser un discípulo, necesitas un maestro. Para ser disciplinado, necesitas algo que seguir, algo que te lidere. Necesitas una misión, una estrella polar. Esa es la idea. La misión es la fuerza que tira de ti hacia adelante. El trabajo duro es la fuerza que tienes que empujar desde atrás. Una es magnética y energizante, la otra es agotadora y consume tu voluntad. Por eso, si encuentras la misión correcta, la disciplina se vuelve casi automática. Si lo resumimos en una sola idea, entonces no se trata de dejar de trabajar, sino de dejar de empujar. La idea es encontrar una misión que tire de nosotras con tanta fuerza que el esfuerzo se vuelva invisible. Es esa la esencia. Exactamente, es cambiar el motor de la fuerza de voluntad, que se agota, al de la inspiración, que es renovable. Y todo esto culmina en la frase que para mí lo resume todo de una forma muy potente. Una vez que te conectas contigo mismo y te alineas con una misión digna, nunca trabajarás otro día de tu vida. Ha sido un recorrido intenso. Partimos de esta idea radical de que el trabajo duro es un engaño, una construcción cultural. Exploramos sus supuestos orígenes en la era industrial y llegamos a esta distinción crucial entre el trabajo duro, que es luchar contra uno mismo, y el esfuerzo, que es el desbordamiento natural de una misión que nos da energía. Un cambio de paradigma completo. Pasamos de ver el agotamiento como una virtud a verlo como una señal de desalineación. Y el texto termina con una frase muy corta, pero que te deja pensando. Be the Renaissance. Sé el renacimiento. Al principio no entendí bien la conexión, pero ahora creo que tiene todo el sentido. Cierra todo el círculo. Si el modelo del especialista que trabaja duro en un solo campo es una herencia obsoleta de la cadena de montaje industrial, ¿cuál es el modelo para hoy? El Renacimiento. La figura del ser humano renacentista como Leonardo da Vinci, que no se limitaba a una sola cosa. Era pintor, científico, inventor, músico. Entonces, la provocación final es dejar de pensar como un especialista en una cadena de montaje. Y empezar a pensar como un artista del Renacimiento en tu propia vida. Quizás ser el Renacimiento hoy significa cultivar múltiples pasiones, integrar diferentes campos, construir una vida donde tus proyectos y tus misiones se sientan más como un juego que como un trabajo. La pregunta que nos deja flotando el material es, si te liberaras de la tiranía del trabajo duro, ¿cómo sería tu propio renacimiento personal? Es una pregunta abierta y poderosa.